Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar, transmitiéndoles el mensaje del día. El mensaje del día, ahora la semilla, la palabra de Dios del día de ahora es que continúes recibiendo revelación de qué tan justo eres delante de Dios, no por tus obras, sea que tus obras sean buenas o malas, sino por las obras que hay en Jesús, del trabajo que hay en Jesús, de que Él realizó en la cruz del Calvario. Que tengas una nueva revelación este día. No es cuestión de que en tal año, en tal fecha, tal día, tú pasaste al frente y recibiste a Jesús. Qué glorioso, qué bueno. Pero ese fue nada más el inicio. Ahora, cada día son sus misericordias nuevas. Sus misericordias son nuevas cada día. Es tiempo de que enfoques no es lo que tú haces, sino que Jesús ha hecho. Dice la palabra en Juan, o en una de las cartas de Juan: así como Jesús es, somos nosotros en este mundo. Si Jesús está derrotado, enfermo, quebrado, sin dinero, ya te imaginas, no existiéramos. Si Jesús estuviera en derrota, estuviéramos en que saber en que no existiéramos, no existiera el mundo. Pero Jesús no está en derrota, Jesús está en victoria, porque Él es santo, Él es 3 veces santo. Él es maravilloso y está sentado a la diestra del Padre. Y nosotros somos su copia. Nosotros, no es cuestión de que vamos a ver cómo estás tú. Dependiendo de cómo estés tú, así va a estar Jesús. Si tú estás mal, Jesús está mal. No, es si tú estás mal, Jesús está bien. Entonces alíñate a Jesús. Y esa es la revelación de este mensaje, del mensaje del día. Es que cada día se te vaya revelando más la justicia de Jesús. No la tuya, la justicia de Jesús. Que mires tú a la justicia de Jesús. Y una de las formas que lo puedes hacer es fantástico cuando se tiene una experiencia sobrenatural. Jesús llega a tu vida, o te visita en lo físico, es algo, o ángeles, o lo que sea, una experiencia sobrenatural es tan genial. Si la tienes, gloria a Dios por eso. Pero si no la tienes, Jesús dijo a los fariseos: ustedes están día con día buscando en las Escrituras, leyendo en las Escrituras, porque creen que en ella está la vida eterna, mas no se dan cuenta. Pero dice, ustedes creen que en ella está. O sea que lo que hacían los fariseos es ir a las Escrituras, ir al Antiguo Testamento. Jesús estaba ahí con ellos presentes, pero ellos iban al Antiguo Testamento y leían del Antiguo Testamento porque la esperanza de ellos era que ahí estaba la vida eterna. Pero Jesús les dijo: ustedes van hacia las Escrituras, pero no vienen a mí. Entonces ahí está la diferencia entre buscar en el pacto, antiguo pacto. El antiguo pacto es nada más una señal que te apunta a Jesús. Entonces los fariseos lo que querían era encontrar en el antiguo pacto la vida, pero era una señal que les estaba apuntando a Jesús y no venían a Cristo. Entonces eso es una buena enseñanza. ¿Cómo es venir a Cristo? Es a través de la palabra, a través de lo que está escrito. Por eso es bueno cuando estudias las cartas de Pablo, porque Pablo es una de las personas que pudo entender que se le reveló la gracia de Dios, la justicia de Dios. Y entonces este ministerio de vida de Pablo tenemos mucho que aprender de ese ministerio. Entonces Pablo era un ministerio de justificación, porque acuérdate que hay 2 ministerios. El ministerio del antiguo pacto, ese ministerio te condena, y el servicio final es la muerte. El ministerio de Cristo, el ministerio del amor de Dios,
ese ministerio no te condena, ese ministerio te justifica, y te justifica no a través de tus obras, sino a través de tu fe. Y te justifica no solo a través de tu fe, te justifica por el cuerpo y la sangre de Cristo. Entonces la revelación tiene que ser constante, cada día, a través del cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso yo no entiendo cómo, lo entiendo de un judío, que un judío ponga la ley de Dios encima de Jesús. Lo entiendo por un judío, porque no conocen, están cegados. Pero lo que no entiendo es cómo un judío mesiánico que cree en Cristo, que cree en Jesús como su Salvador, ponga la ley encima de Jesús. No, es inexplicable. No se entiende cómo puede una persona poner a la ley encima de Cristo, cuando el mismo Antiguo Testamento muestra que la ley estaban debajo del asiento de misericordia, de la gracia de Dios. Para poder llegar a la ley tenías que quitar la tapa de misericordia, agarrar las leyes. No estaban las leyes encima de la gracia, del amor de Dios. La ley nunca va a estar encima del amor de Dios. Es al revés. El amor de Dios va a estar encima de la gracia, de la ley de Dios. El amor de Dios va encima. Cristo está arriba de la ley de Dios. Él está por encima de la ley de Dios. Entonces no es al revés. No es que Moisés sea más grande que Jesús. Jesús es más grande que Moisés. No puedes estudiar la ley pensando que vas a encontrar vida en la ley. La ley te va a apuntar a Jesús. Te va a decir, ve a Jesús. Ve a Jesús. Estaba leyendo un versículo de las lenguas. Como las lenguas angélicas que uno habla a través del Espíritu, dice que son una señal para el incrédulo. Pero para el creyente son profecías. La profecía se convierte en una señal. Entonces las lenguas son una señal, pero sea que hables lenguas o profetices, las lenguas son para los incrédulos, pero cuando profetizas es para los creyentes. Entonces, pero sea creyente o incrédulo, las dos cosas apuntan a algo, a un milagro. Entonces tienes que aprender de que el Antiguo Testamento te está apuntando hacia la justicia de Dios. Te está diciendo, ahí está la justicia de Dios. Entonces eso es lo que Jesús decía a los fariseos. Ustedes van a las Escrituras, al Antiguo Testamento, pensando que ahí van a encontrar vida eterna, pero no vienen a mí. Entonces, ¿cómo venimos nosotros ahora en día a Jesús? Venimos a través de las Escrituras, a través de la revelación de justicia, a través de la revelación de Pablo, de la gracia de Dios. Hay dos palabras en la Biblia. Está la palabra de la ley y la palabra de la gracia. Entonces Jesús dijo, el que guarda mis palabras, no son las palabras de la ley, son diferentes. Las palabras de la ley son las palabras de Moisés, las palabras de Adán, que Adán le dio. Hay dos copias. Una copia es Adán, un original, hay dos originales. Uno es Adán y el otro original es Cristo. Todos venimos de esos originales. Y nuestro original es Cristo. Nosotros somos copias de Jesús. Entonces nosotros tenemos que ver la justicia de nuestro original. Tenemos que mantenernos con nuestros ojos en la justicia del original. Dependemos del amor, de la misericordia de Jesús. Si Jesús no nos ayuda, estamos fritos. ¿Por qué? Porque el otro ministerio no tiene vida. El otro ministerio imparte muerte. ¿Por qué? Porque tiene condenación. El único ministerio que tiene justificación es el de la gracia de Dios, el del amor de Dios. Este ministerio imparte vida por el valor que tiene la sangre de Cristo y el valor que tiene el cuerpo de Cristo. Sin ese valor no pudiera impartir vida, no pudiera impartir ni siquiera justificación. Pero nosotros somos justificados por su sangre, comprados de la maldición de la ley. Redimidos es la mejor palabra, redimidos de la maldición de la ley. Ya la maldición de la ley no tiene poder sobre nosotros porque nos redimió su sangre.
Y esa es la justicia, que no es solo una vez, no es solo una vez que tú aceptaste a Jesús y ya, se te dio el paquete completo. No, es una revelación en continuo. Por eso dice, el justo vivirá por la fe. El justo por su fe vivirá. El justo, ¿por qué? Porque vivir es algo de continuo, de continuo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Dijo Jesús orando, que conozcamos al Padre. ¿Cómo vamos a conocer la justicia del Padre si no es a través de Jesús? Si no es a través de su cuerpo, de su sangre, alcanzamos la justicia de Dios. Recibimos la justicia de Dios. Y es un constante, es una renovación constante. Una renovación como la vida, es una renovación constante. Y esa es la vida eterna, la justicia de Dios. Pero la justicia no viene de nosotros. No es cuánto haces y cuánto no haces, qué tan bien estás haciendo, qué tan mal estás haciendo, sino la justicia viene de Jesús, la santidad viene de Jesús, de su cuerpo, de su sangre, y es dada a nosotros. Es dada a nosotros, es la justicia que se nos ha sido impartida a nosotros y se nos da como es el pan de cada día, el pan de cada día que nos da Dios a través de Cristo. Es la justificación diaria, porque es todo lo que vemos aquí ahorita en la tierra, está funcionando por la palabra de Dios. Los cielos y la tierra permanecen por la palabra de Dios. Así nuestras vidas cada día están siendo suplidas, están siendo alimentadas, están siendo nuestra vida física y nuestra vida espiritual están siendo alimentadas por la justicia de Dios. Así como es Jesús en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Si tú te puedes imaginar a Jesús quebrado, afligido, espantado, así, si tú lo puedes ver así en el cielo, sentado a la diestra del Padre, no hay motivo por qué tú puedes ser diferente. Pero si Jesús no está así, tú puedes ver tu original. Como copia, puedes ver tu original y ver cómo Él está. Y así como Él está, eres tú. Entonces, si Jesús está afligido, si Jesús está espantado, si Jesús no tiene para el día, o no tiene capacidad, así estás tú. Pero si Jesús está diferente, mira tu original, no mires tu vida, no uses tu carne, porque la carne es enemistad con Dios. Pero ahora somos reconciliados, nuestra carne fue reconciliada con Dios. Ahora en tu carne habita Cristo, habita Dios. Entonces mira tu original. Empápate del original. Vamos a leer Romanos 1, que ese va a ser el donde vamos a meditar. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces es una revelación de fe. La fe no está con la ley, no está con el ministerio de condenación. La fe está con el ministerio de justicia, de vida, el ministerio de vida. La vida no está con la ley, no está con la ley. En la ley nada más te bendicen, pero al final pereces, mueres. No tiene vida. Por eso Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese árbol morirás. ¿Por qué? Porque la ley solo puede bendecir o maldecir si no haces lo correcto, pero el final es muerte. No tiene vida. Lo único que tiene vida es el árbol de la vida, el árbol que es Cristo, a través de su justificación, de su justicia. Ahí encontramos vida, en el árbol de la vida, en ese árbol que podemos seguir viviendo a través de su fe, de su fidelidad, de su amor por nosotros, no de nuestro amor y nuestra fidelidad por Él, sino es de su amor y su misericordia, de su fidelidad. Ese es el único pacto que tiene vida, y por eso Pablo dice aquí, el justo vivirá por la fe. Y esa es la fe de que uno tiene en Cristo, que Dios tiene en uno, que lo hace vivir diario a diario. Cada mañana son nuevas sus misericordias.
Olvídate el pacto, el antiguo pacto era una señal, era un póster con una flecha apuntándote a Jesús. Ese es todo el propósito de una señal que te apunta hacia algo. Por eso es que las lenguas, cuando tú hablas lenguas, es una señal para un milagro. Y le está diciendo a la persona que no cree, hey, ahí hay mira, un milagro, ahí viene un milagro, ahí viene un milagro. Entonces, pero cuando tú profetizas, lo que tú profetizas es también una señal para un milagro. Y le está diciendo al creyente, hey, ahí viene tu milagro, ahí viene tu milagro. Entonces, de la misma manera, la ley te muestra a Cristo. Es un póster para que mires a Jesús. Y vamos a ver el versículo 8 de Romanos. Dice, en primer lugar, dice, sí, capítulo 1, versículo 8 de Romanos. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros, porque todo el mundo se habla de vuestra fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo, como sin cesar he hecho mención de vosotros, siempre en mis oraciones implorando que ahora, a fin de la voluntad de Dios, logre ir a vosotros, porque anhelo veros para impartiros algunos dones espirituales, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para cuando esté entre vosotros, nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Y no quiero que ignoréis, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitaros, y hasta ahora me ha sido impedido, a fin de obtener algún fruto también entre vosotros, así como entre los demás gentiles. Pablo aquí estaba hablando de ofrendas. Quería visitar a la iglesia de los romanos, que creo que era una iglesia de judíos convertidos a Cristo, que creían en Jesús, y también, obvio que te podrían tener gentiles en ellos, personas que creían en Jesús. Y Pablo aquí le dice, hey, yo quiero una ofrenda de ustedes, que ellos pudieran compartir una ofrenda. Tengo obligación tanto como para con los griegos como a los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también el griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces, la revelación del evangelio es lo único que tiene vida. Y no se te da en el instante, se te da poco a poco. Es una revelación continua. Así como Dios te da vida, así lo mismo. Así es la justicia por fe. La justicia por fe, que es el evangelio de Cristo, el evangelio de la gracia de Dios, donde se te revela la vida eterna, se te muestra la vida eterna. Así que ese es el evangelio que Pablo predicaba y que quería, en una simple salutación de Pablo hacia los romanos, les muestra una gran verdad, de que el evangelio de Dios es progresivo, el evangelio de vida es progresivo, pero su final es vida. No es como el ministerio de condenación, que aunque te bendiga por un tiempo, el final es muerte, porque no puede impartirte vida. No puede impartirte vida, porque no hay vida en la ley de Dios. En la ley de Dios hay muerte. Mientras que tú cumples, Dios bendice. Pero una vez que no cumplas, te da condenación y su final es muerte. Pero en el evangelio de vida, de justificación, Dios no mira tu justicia, mira la justicia de tu original, de Cristo. Mira el cuerpo, mira la sangre de Jesús, y a través de esa sangre y ese cuerpo te bendice diario a diario, y te va moldeando hacia la imagen de su Hijo. Tú eres un vaso de honra si estás bajo la imagen de Cristo, pero si estás bajo la imagen de Adán,
te espera condenación, te espera muerte. Pero si estás bajo la imagen de Cristo, espera vida. Cada día renueva, mirando la justicia de Cristo, mirando así como es Él arriba, así eres tú también aquí en esta tierra. Esa es la bendición de ahora que rompe cadenas, es tu señal para un milagro. Si estás en Facebook, hazle like al video, compártelo. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, compártelo. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.